Sí, ahí está. Entonces, voy a leer las preguntas, todas las preguntas, y luego las panelistas van a dar respuesta a esto. Aquí hay 4. Ya. Por lo tanto, la primera, la pregunta. Por lo visto, Chile no estaba preparado para recibir migrantes. Se describirían, no entiendo todas las letras, perdón. Se describirían políticas que permiten realizar una selección más selectiva de quienes llegan a trabajar o pretenden quedarse a vivir. Esto es para Daisy Margaret, es decir, ¿cuáles son las políticas hoy día o qué plantean las políticas respecto de la selección de personas que ingresan al país? Creo que eso es lo que se quería plantear. La siguiente pregunta. Tomando en cuenta la experiencia de la Fundación de las Familias y la Municipalidad de Recoleta, ¿cómo podemos generar mayores espacios participativos, inclusivos y reflexivos para migrantes en todo Chile que permitan rescatar sus necesidades y problemáticas para el futuro diseño de políticas públicas? Aquí hay otra. Okay. Luego, ¿cómo se vincula todo lo expuesto sobre migración y familia con las políticas de suelo y habitacionalidad? Eso para todas las panelistas. Luego, lo necesario de cambiar la integración social por la inclusión social. ¿Cree que es necesario trabajarla desde una mirada de interculturalidad y no multiculturalidad? Esa es otra de las preguntas para las panelistas. En relación a la pregunta de cómo generar mayores espacios inclusivos y de reflexión para generar procesos que faciliten o que promuevan la generación de políticas públicas, yo creo que es parte de lo que señalaba en la presentación, ¿no? Generar mayores espacios inclusivos tiene que ver fundamentalmente con que quienes trabajamos en los territorios, quienes implementamos programas públicos o con fines públicos, eh, entendamos y visualicemos o tengamos como focos orientadores del trabajo aspectos que tienen que ver con orientaciones eh, ético-valóricas respecto de cómo vemos y entendemos la sociedad, ¿no? Y desde esa perspectiva el enfoque de derechos, por ejemplo, para nosotros es tremendamente relevante, en donde la idea es ir generando procesos más bien universales, en donde lo que nosotros desarrollamos es más bien dirigido a la comunidad, ¿no? Generar espacios de encuentro también creemos que es relevante considerando este fenómeno, ¿no? Los espacios de encuentro necesariamente también son espacios en donde unos y otros se conocen, comparten, en el caso de lo que yo señalaba, aprenden juntos, viven juntos procesos formativos, de conversación. Entonces creemos que también el generar espacios de encuentro es un elemento que puede ayudar o facilitar el proceso. Yo creo que respecto de cómo generar los espacios reflexivos para poder hacer aportes a la construcción de políticas públicas, yo creo que esto forma parte de esos espacios, ¿no? Yo creo que es importante que las instituciones tengan espacios de reflexiones internos, pero que tengan espacios de conversación con otros actores que abordan o que se aproximan a las temáticas desde distintos puntos de vista. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, a la Daisy, y también cuando hablaba la Delia, yo decía, pucha, qué ganas de poder sentarse no solo a conversar, sino que a hacer muchas cosas de conjunto, ¿no? Yo creo que nos falta un mayor proceso o el desafío está en generar un mayor proceso no solo de encuentro y de conversación, sino que también de construcciones que sean más integradas y más complejas, ¿no? Y desde ese punto de vista hacer propuestas concretas, porque finalmente las propuestas de política pública
tienen que ver con aquello que se requiere en los territorios, que hay focos y marcos normativos que están detrás, y yo creo que los actores que hoy día estamos acá representados somos, ¿no es cierto?, quienes aportamos la visión y la experiencia desde esos distintos mundos o puntos de entrada. Eso. Y respecto de, no recuerdo bien la pregunta de la relación entre las políticas públicas y el uso del suelo. Yo creo que eso es bien complejo porque ahí también hay una conversación y una reflexión en torno a los procesos de integración social y el uso del suelo, ¿no? Con los procesos también o las políticas que estén orientadas a generar espacios públicos y de encuentro y los usos del suelo. Y ahí hay marcos normativos que nos limitan y muchos desafíos. Ahora, evidentemente es un tema sobre los cuales quienes trabajamos en los territorios tenemos mucha opinión en relación a la experiencia, a lo que nos toca ver, particularmente asentamientos, por ejemplo, irregulares, son una realidad hoy día que es un desafío para la política pública y es donde se generan ahí los fenómenos sociales con los cuales nosotros trabajamos. Entonces, sí, es una complejidad. Ahora yo creo que sin duda estamos avanzando lentamente porque también no es sencillo hacerlo, ¿no? Pero estamos avanzando en una lógica de ir entendiendo los territorios de manera que sean funcionales también y coherentes con las necesidades y los requerimientos que se tienen, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que todavía no se resuelve completamente y yo creo que sí, que quienes estamos ahí en los territorios tenemos harta opinión, ¿no? Y en esos contextos los espacios de encuentro pueden servir un poco para ir haciendo sugerencias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan allá? En el caso de participación, yo creo que es una pregunta muy simple, ¿no? O sea, no marcando diferencias. Porque si vamos a empezar con que la comunidad migrante por allá y nosotros por acá, ¿no? O sea, eso no va a ser ninguna forma de participación ni de integración intercultural, ¿no? O sea, yo creo que entendamos porque todos somos vecinos y vecinas, que esa es nuestra principal propuesta en Recoleta, ¿no? O sea, nosotros desde el alcalde, ¿no? Tratamos de manejar el concepto no de ciudadanía, porque si habláramos de ciudadanía estaríamos pues a un siglo, a años luz para poder, las personas que no somos del país, o sea, entendamos que somos o no somos ciudadanos, un concepto muy relativo para nosotros. Nosotros lo que planteamos es el derecho de residencia. Si somos residentes en un espacio, tenemos que tener los mismos derechos, así como también las mismas obligaciones que el resto. Pero si empezamos a ver al otro como que no hay que verlo con desconfianza, es raro, es negro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya estamos empezando a marcar la diferencia. Ahora, la comunidad migrante puede participar y participa, siempre y cuando se le informe, ¿no? La ley de organizaciones no establece ninguna diferencia para el tema de participación. No, por eso es que cuando yo hablo de que tenemos más de 30 organizaciones interculturales, porque no quiero decir de migrantes, sino de gente que no es nacida en Chile, pero que sin embargo tiene esa intención de abrir espacios culturales, deportivos, sociales, políticos incluso, ¿no? Entonces lo está haciendo. El problema está en que hay que romper mitos también, hay que pensar de que no, todos tenemos que aportar y a construir este país, que no solamente le corresponde a los que nacieron. Si llegaron gente a quedarse, también va a empezar a tener esa misma opinión. No. Tenemos esta ley, la ley de organizaciones, ¿no? Acuérdense que el evento este que se realizó para discutir sobre la nueva constitución también estuvo abierto a la comunidad migrante. Por lo menos particularmente en Recoleta, ¿no? Hicimos varios espacios de discusión respecto a la constitución. Fue un ejercicio muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de países donde de repente las constituciones fueron aplastadas, ¿no? Fueron cambiadas para beneficiar al sistema económico, a los grandes empresarios. Nos fueron quitando derechos de a poco, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no también podemos tener una opinión respecto que enriquezca incluso, ¿no? Las experiencias, los procesos de lucha, de reivindicación,
O sea, cada uno va a tener un aporte en todo este proceso, ¿no? Y ahora que se viene, nosotros hemos tenido un ejercicio muy interesante el año pasado en Recoleta. Subimos la cantidad de votantes, ¿no?, para reelegir a nuestro alcalde, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la participación de la comunidad migrante, que sabe que puede ejercer un derecho al voto. Lamentablemente todavía no puede ser elegido porque tiene que tener un periodo determinado de años y ser nacionalizado. Nosotros tenemos vecinos recoletanos que tienen más de 20 años y yo les digo siempre, a veces en broma, usted ya es chileno, ¿para qué viene aquí al programa? Aquí deje el espacio a la gente que recién llega, ¿no? Y usted siga viviendo su vida en comunidad con el resto de sus vecinos, ¿no? Pero, Perdón que la interrumpa, pero quiero que acoten el tiempo ya, de respuesta para que gracias. podamos ir finalizando, ¿sí? Entonces, ese es un poco el proceso de participación y de interculturalidad que tiene que estar asociado. Y en el tema de habitabilidad, ¿no?, el problema es que es para todos en general. O sea, ahorita se ha abierto un mercado negro de lo que es el arriendo y subarriendo, porque ya saben que la comunidad migrante, porque no tiene crédito, no tiene documentos, no, o sea, no puede postular a un subsidio inmediatamente ni nada por el estilo. Entonces los arriendos son infames, son indignos, ¿no? Y les arriendan incluso hasta casas que son tomadas por vecinos chilenos, porque eso es lo que pasa, ¿no? Y quien se beneficia aquí de todo esto es aquella persona que no paga impuestos, que sabe que no hay una legislación y no se puede regular esto. Y al final quienes sufren son las comunidades migrantes y nosotros como municipio. Créame que el problema está en que nosotros, si no fiscalizamos, si no cerramos una propiedad que no está regularizada, ¿no?, ¿qué pasa? Que eso más adelante se puede quemar, puede haber un siniestro, etcétera, y la responsabilidad es del alcalde. Pero y si hacemos eso, si cerramos y comenzamos a hacer, mandaríamos a la calle a muchas familias. Y esa es una disyuntiva, es un conflicto que nosotros tenemos que vivirlo casi a diario y que no podemos todavía resolverlo. Seré breve. A ver, ¿cuáles son las políticas si existen políticas de selección? A ver, recién hoy en la mañana me llegó el proyecto que se firmó. Un poco lo que sé, lo que se ha leído en relación en la prensa y a la declaración que emitió el Consejo Consultivo de las Migraciones. Yo creo que no deben haber políticas de selección de entrada. La entrada tiene que ser universal, tiene que ser abierta. Si generamos políticas de selección, o sea, está más que estudiado que en la medida que generas más políticas restrictivas, ya sean de selección o de restricción en general para la inmigración, generas también mayor clandestinidad en la entrada de los inmigrantes. En el tema de la política de suelo y habitabilidad, lo voy a juntar con el tema de integración, no exclusión, mirada intercultural, y si estamos al debe para legislar. A ver, yo creo que en política pública, si bien no se ha legislado, pero sí en términos de política se han hecho bastantes avances y uno no lo puede desconocer a nivel de educación y a nivel de salud, ¿no es cierto? La garantía establecida para que los niños y las mujeres que están embarazadas y la atención del niño sano se ha dado y opera. Por cierto, claramente en los espacios de encuentro, como lo señalaba en mi presentación, en las salas de espera, en los consultorios y en la relación muchas veces con el funcionario, es donde tenemos estas barreras para la integración. Pero en la medida que haya más espacios de encuentro y podamos conocer a este otro y no generemos esta relación binaria de un nosotros y un otro, en el cual cuando desconocemos a este otro, vamos a cargar con todos los estereotipos que hemos hablado, vamos a poder tener mejores espacios de encuentro y mejor integración. En diversos estudios, La miseria del mundo, Bourdieu también lo señala, claramente cuando se caen estos estereotipos, cuando yo tengo este espacio de encuentro. No es casual que cuando uno habla con los vecinos hay un estereotipo generalizado, por ejemplo, en relación a los colombianos, que las mujeres ejercen el comercio sexual y los hombres están en el narcotráfico. Sin embargo, los vecinos siempre destacan también, mi vecina, que es colombiana, es distinta. Es una mujer de trabajo, una mujer que da a su familia,
Entonces, esa casualidad no es casualidad, tiene que ver con que a su vecina sí la conoce. Entonces yo puedo generar un estereotipo en un otro que me parece lejano, pero claramente ese estereotipo, ¿no es cierto?, se cae cuando tengo la oportunidad de conocer a este otro desconocido. En relación a si estamos al deben legislar, también quiero señalar que los instrumentos de política como la CACEN también nos han dado varias pistas como para poder diseñar y poder establecer mejores programas y políticas públicas. ¿En qué sentido me refiero con esto? Delia lo señalaba, cuando se les veía el puntaje por la ficha, si lo medimos por ingreso, por cierto, los inmigrantes quedan un poco sobre la población chilena y no acceden muchas veces a muchos beneficios que por entrada necesitan un puntaje mínimo. Pero cuando analizamos la encuesta CACEN del año 2015, donde se incorporaron en la multidimensionalidad de la pobreza dos dimensiones, la cohesión social y el tema de la participación, la habitabilidad y el entorno, claramente la fragilidad de la situación migrante cambia bastante y nos damos cuenta, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la infancia, en los cuales tenemos un diagnóstico sumamente claro que es allí donde tenemos que trabajar. Y en ese sentido, para finalizar, cuando yo hablaba de la identidad creada y la identidad situada, muchas veces también atribuimos características que se nos vienen a nuestras representaciones sociales en relación a decir es que a los inmigrantes les gusta vivir así. Ojo, tengamos claridad de que muchas veces la situación de vulnerabilidad de la situación migratoria lo que conlleva ciertos modos de vida, no es una característica cultural ni étnica. Eso. Damos entonces muchas gracias a las panelistas. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy, así que ahora dejo a continuación a Paula. Demos entonces un aplauso a nuestras 4 panelistas. Ana María también, porque ha oficiado de moderadora esta jornada. Y estamos llegando ya al cierre de este seminario. A continuación vamos a dejar con ustedes a la directora sociocultural de la Presidencia de la República que nos acompaña esta mañana, Paula Fortes Valdivia. Muy buenas tardes, amigos y amigos. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? ¿Bien? Qué bueno. Quiero felicitar a los panelistas que han participado durante el día y felicitar a la directora de la Fundación por esta iniciativa en conjunto con CERNAMEC, con la universidad y las distintas instituciones que han colaborado. Quizás hoy día más que nunca necesitamos repensar y replantearnos respecto de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos mirando y focalizando. Quiero partir porque uno de los elementos que ha aparecido aquí de manera tangencial es la necesidad de rediagnosticar. Por décadas la familia ha sido el eje de nuestras políticas. Y esto se refleja en el paradigma que hemos ido construyendo, cuyas características son el sujeto que focaliza a la familia y a las personas, el valor dominante o objetivo que ha sido la integración, los métodos de selección como la focalización, las encuestas, lo que tiene que ver con los diagnósticos, y las estrategias centradas en la asistencia y la ampliación del ejercicio de derechos o favorecer el acceso a todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos. Bajo ese paradigma hemos logrado disminuir la pobreza, pero nos enfrentamos a un escenario que genera nuevas complejidades. Me refiero efectivamente a que la mitad de los hogares más pobres tiene una mujer como jefa de hogar, un 52,8% de los hogares del primer decil de los ingresos. Seguimos liderando el ranking de desigualdad en la región. Si observamos el total de familias, sobre el 30% tiene a una persona mayor como jefe de hogar. Casi 500.000 de habitantes en Chile son migrantes y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos después de los datos censales. Las familias en pobreza ya no son las más numerosas de Chile, sino las familias de estratos no pobres, que no solo son focos de política, y tampoco sus ingresos les permiten solventar sus necesidades, o mejor dicho, sus derechos. Es decir, es necesario mirar los resultados de lo que ha sido nuestra política respecto de una reflexión mayor hacia dónde vamos, porque si hemos focalizado en la familia
y hemos establecido como el eje la integración social, hoy día pareciera que tenemos que avanzar a un foco diferente que avance hacia la cohesión social y que mire el entorno social como grupo objetivo. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio el análisis, porque la complejidad de los problemas que estamos abordando es mucho mayor. Creo también que tenemos que cambiar nuestro foco de las políticas públicas. Hemos disminuido la pobreza, pero hemos generado nuevas desigualdades. Desigualdades que han ido generando un escenario de malestar evidente, ya muy marcado con las movilizaciones estudiantiles del 2011, con las manifestaciones de los trabajadores subcontratados, con lo que ha sido la experiencia de pérdida de confianza en las instituciones, con todo lo que tiene que ver elementos que han ocurrido y que hacen que el fenómeno cambie y por lo tanto tengamos que mirar, yo no puedo ver de acá muy bien lo que parece, pero, tengamos que replantearnos un poco entonces todo lo que tiene que ver con la política de protección social. Y cuando hablamos de protección social parece que habláramos de algo que viene asentado hace mucho tiempo y la verdad es que la protección social en nuestro país se empieza a discutir como fundamento o eje de la dirección social en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Es ahí donde se sientan las primeras bases con el Chile Crece Contigo, con el Chile Solidario y con el pilar solidario a la reforma. Quiero decir esto porque quiero plantear que es un fenómeno nuevo. No solo para Chile, que fue bastante pionero, para América Latina también. Fue la cumbre del 2007, la cumbre iberoamericana que se desarrolló en Santiago, donde por primera vez los países de la Declaración de Santiago plantean que al Estado le corresponde un rol ineludible en ciertos escenarios de garantizar derechos. Y lo quiero decir porque hasta ese momento, y sobre todo en una política neoliberal que ha primado en nuestro país, el rol del Estado nunca había sido explicitado con tanta claridad. Más bien siempre se había apelado, no siempre, digamos, desde la dictadura hacia adelante, se había apelado a un rol subsidiario. Y por lo tanto, cuando se instala el concepto de la protección social en Chile y se logra desde Chile que haya una declaración por primera vez de los países de Latinoamérica en la materia, creo que empezamos a entender que el eje de la protección social no es solo el individuo y la familia. El eje de la protección social va mirando un poco más a un objetivo que tiene que ver con la cohesión social. Y la cohesión social ha sido la matriz de todos los sistemas de protección europeos, que también están en cuestionamiento hoy día, pero que nos amplía la mirada a un escenario mayor que tiene que ver con la garantía de derechos. Y la garantía de derechos hoy día nos hace mirar en nuestra realidad dos elementos que se exponen ahí. La seguridad del ingreso, porque si bien hemos tenido logros en superar la pobreza, no hemos transitado de las clases pobres a las clases medias, tenemos una clase emergente que está en una permanente inseguridad, en el temor permanente de volver a la pobreza, donde claramente la seguridad de los ingresos no está dada por el acceso al empleo, está fundamentalmente dada por un empleo que es más bien precario. Y el enfoque entonces es diferente. De la misma manera, la generación de capacidades y oportunidades, porque a la misma transferencia o a la misma estrategia encontramos distintos resultados. Quiero también plantear en esa línea, o lo puedo plantear después, pero me voy a meter en el tema de migración que no lo quería tocar. El fenómeno migratorio es tremendamente complejo porque se da además en una estructura de crisis de sistema en nuestro país donde claramente hay una tensión respecto de lo que es la protección social y el Estado. Si no estuviese presente esa tensión, probablemente no habríamos tenido las discusiones que hemos tenido por sacar adelante las reformas que se han tratado de implementar en este gobierno. Se produce un fenómeno de migración que tiene características totalmente diferentes. Y yo más que hablar de teoría, les quiero compartir una experiencia vivida hace unos meses atrás en el campamento Las Chimbas en Antofagasta. Nos constituimos en el campamento por una solicitud del padre Berrío respecto a la dotación de ampliación en materia de jardín y sala cuna. A mí me toca presidir 7 fundaciones, una es la Fundación de la Familia, pero la verdad es que hay 6 más y una de ellas es la Fundación Integra, que durante este periodo ha estado construyendo 400 proyectos de sala cuna y jardines infantiles.
un proyecto muy bonito que ha permitido avanzar en materia de cobertura de derechos de la infancia y que lo que busca es que los niños, más allá de su condición inicial o de su situación, puedan lograr su mayor nivel de desarrollo. Lo digo así, pues, voy a tomar porque fíjense que ayer nomás estábamos inaugurando un jardín infantil y el alcalde me decía, oiga, es que este jardín es mucho mejor que los de la dehesa. ¿Cómo le decía yo? Sí, es que es mejor que los privados. Y yo le decía, alcalde, qué paradoja que en nuestro país pensemos que la educación pública tenga que ser peor que la educación privada. O sea, se dan cuenta cómo hay una concepción instalada. Yo me imagino que los países que miramos como ejes de educación, Finlandia, Noruega, no se le ocurriría a ningún ciudadano que la educación pública y gratuita debiese ser peor que la privada, al revés. Pero bueno, tocando ese tema, íbamos por esa misión Antofagasta y empezamos a ver el campamento Las Chimbas. Y la verdad es que yo tuve la oportunidad como estudiante de trabajo social de trabajar en los campamentos en esa época de la zona sur de la región metropolitana. Después, el 2000, tuve la oportunidad de trabajar como gobernadora de Santiago en los campamentos que existían en la provincia de Santiago. Y al mirar la chimba uno ve que el modelo campamento ha cambiado radicalmente. Es otro el fenómeno. De hecho, a la chimba le dicen el condominio porque tiene muchos colores. Eso no se veía en los campamentos antes. Pero además, cuando uno abre la puerta de una casa, una de los lugares donde se vive en la chimba, se encuentra que dentro de la casa hay todo lo que hay en las casas de ustedes. Y uno podría decir, bueno, esta gente no tiene problemas para alimentarse, tampoco tiene problemas para vestirse, tampoco tiene problemas para equipar la casa. ¿Son pobres? Claramente sí. Llegan a final de mes con la angustia de saber si van a pagar o no las cuentas que deben a través del retail. ¿Están buscando una mejor salida? Claro. ¿Por qué viven en un campamento? Porque la mayoría son migrantes, acceden a empleo, pero acceden a un empleo que no permite un ingreso que les permita llegar a arrendar o acceder a comprar una vivienda. Entonces uno le pregunta a los inmigrantes por qué están acá. Y fíjense que me respondían mayoritariamente, puedo resumir 5 aspectos. 1, por la estabilidad del país. 2, porque valoran nuestro sistema de salud. Había uno que decía, oiga, pero si mire, tengo hasta psicólogo. Porque valoran nuestro sistema educacional, porque los niños tienen acceso a educación preescolar y educación básica. Había unos que me decían, porque a las mujeres se les respeta, y ahí uno se queda sorprendida, porque como chilena la verdad que lo que menos creemos es que eso ocurra. O sea, ya cuestionamos nuestro sistema de salud, nuestro sistema educacional, la estabilidad, y por ahí hay algunos que dicen que estamos incendiándonos. En fin, y aquí nos dice, oiga, aquí a la mujer se le respeta. ¿Y por qué se le respeta? Le digo yo. Sí, me dice, pues si a mí me pega mi pareja, el vecino se mete a defenderme. Y finalmente, la última argumento era porque aquí puedo trabajar en negro, pero me pagan el sueldo. Yo en Colombia, en Ecuador o en Perú, si trabajo en negro, no necesariamente aseguro que me van a pagar un sueldo. Entonces quiero decir que claramente, si uno hace un análisis de eso, dice, por cierto, estamos mejor que el vecindario. Pero estamos teniendo otro tipo de complejidades, que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con la segregación, etcétera. Y se producía el siguiente tema. El padre quiere que la chimba sea un campamento transitorio. Es decir, que la gente que ya pasó por la chimba, al momento que se construyan las viviendas sociales, se vaya a las viviendas sociales. Y a mí me asaltaba la siguiente duda. Decían, bien, hoy día yo vivo en la chimba, en una vivienda precaria, pero que tiene todo lo que necesitas para vivir. Donde no pagas luz, no pagas agua, no pagas gastos comunes. Por lo tanto, todo lo que ingresa lo puedes consumir. Y estas mismas familias se van a ir a una vivienda en la cual van a tener que enfrentar todos esos gastos. Y yo me preguntaba, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Cuántos de estos van a querer volver a la chimba? Donde además hay comunidad y hay una serie de otros elementos psicosociales a los cuales no voy a hacer alusión porque son más de una larga descripción. Entonces uno dice, ¿nuestra política de vivienda está respondiendo a esto? No. ¿Nuestra política migratoria está respondiendo a la complejidad de este fenómeno? No. Porque finalmente esta gente llega, tiene trabajo y cree que tiene mejores condiciones. Pero está generando
un espacio de intervención para el cual la institucionalidad y las definiciones normativas, jurídicas y operativas no pueden dar respuesta. Entonces el fenómeno por sí solo tiene un sinfín de complejidades en distintos ámbitos, pero además tiene un sinfín de tensiones a cómo venimos haciendo las cosas. A instituciones y a políticas públicas que también están entredicho respecto de lo que son, digamos, los nacionales. Es decir, el problema es bastante más complejo que el análisis por separado. Y desde ahí vuelvo a felicitar esta instancia, porque creo que si algo no está ocurriendo es el debate y la reflexión profunda sobre estos temas que efectivamente puedan insumar las gestiones que se vienen haciendo, y porque todos sabemos que lo público tiende a ser bastante rígido y cuando a una institución le funciona un programa tiende a repetirlo. Y nos encontramos con paradojas a diario de que para poder resolver ciertos problemas tenemos que adscribirnos a ciertos programas que fueron diseñados para otras problemáticas. Y desde ahí la labor que le cabe a la academia y a instituciones privadas como la Fundación de la Familia y a las instituciones públicas es justamente la reflexión y el desarrollo de este análisis. Pues bien, en tercer lugar, quiero hablar sobre la concepción de que la concepción de la familia se debe dar en este contexto de discusión más amplia al cual hablo, sobre los derechos sociales que queremos garantizar para los nuevos ciudadanos, y creo que si bien las apuestas de este gobierno y de hecho el desarrollo del propio programa tenía que ver con hacerse cargo de las desigualdades que estaban generando todas estas molestias, hoy día necesitamos entender que los derechos sociales no deben destinarse solo a generar igualdad de oportunidades, sino también a asegurar determinados resultados o desenlaces. Y eso es mucho más complejo. No tenemos los mismos problemas que antes, pero tenemos problemas de igual o mayor complejidad que antes, porque antiguamente probablemente mucho se resolvía con transferencias financieras. Hoy día requiere de un modelo de intervención que es mucho más complejo. Ahí lo pongo, ¿no? Favorecer las mismas oportunidades para todas las personas es insuficiente como premisa de una postura de derecho garantizado si es que partimos de la base de que hay una desigual dotación de capacidades y que a similares oportunidades llevan a diferentes resultados y que en muchos casos con claro menoscabo para los más desventajados. Al respecto creo que tenemos que transitar a la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo social en esta materia. Es decir, de esta protección social que se inicia a partir del 2006, que se consolida el 2007 a nivel latinoamericano en esta declaración y que finalmente el 2011 da un nuevo salto a nivel de Naciones Unidas cuando se establece el concepto del piso social, donde además fue la presidenta Bachelet la que lideró esa comisión. El piso social, ¿qué es lo que dice? Ya entendemos que al Estado le cabe un rol ineludible en la resolución de los problemas de los ciudadanos, pero ¿cuál es esa definición? ¿Cuál es ese piso mínimo? Un piso mínimo que es movible, que es dinámico y que es cambiante, y que el que se define el 2006 es distinto del 2010 y va a ser distinto del 2011. Por cierto, cuando se creó la educación básica obligatoria el 2020, pasaron cuántos años para que el Lago legislara de educación media obligatoria, y hoy día estamos avanzando justamente en sentar las bases de una educación superior obligatoria. ¿Y eso a qué apunta? Apunta a reducir las desigualdades, por cierto. ¿Por qué? Porque hoy día nadie, incluso los más dogmáticos del mundo neoliberal, van a poder decirnos que el problema es solo la generación de riquezas, porque está demostrado que la desigualdad impacta directamente en la misma generación de riquezas que otros quieren promover. Y por lo tanto, para nosotros, la existencia de las desigualdades va a marcar un determinante permanente respecto incluso al desarrollo económico al cual se quiere aspirar. Por lo tanto, este acuerdo, que es mayor y que saca el foco de la familia y que lo pone en la sociedad en su conjunto, que saca el foco del objetivo de la integración y lo pone en la cohesión social, requiere también plantearse ciertas preguntas. Lo primero es cuáles y cuántos tipos de transferencias deben ser garantizados. Lo segundo es cuánta protección contributiva y no contributiva. Y cuando alguien se opte por la protección social no contributiva para no desincentivar el empleo, cautelar entonces qué tipo y qué calidad de empleo vamos a tener disponible. ¿Quiénes son los destinatarios de la protección social? Y ahí el escenario de los migrantes, los mayores,
los dependientes, las mujeres, tienen que tener un trato diferenciado. Y finalmente, ¿cuál es la concepción de la familia? Responsabilidades parentales, roles familiares y el papel de la mujer en el modelo no familiarista. Y aquí voy a detenerme un poco en lo que es mi especialidad, que son el tema de los mayores, la dependencia y los cuidados. La familia vive tensiones que antes nunca vivió, agudizadas por un modelo que tiende a radicar siempre la responsabilidad de la familia, no solo en la familia, porque hablemoslo claro, sino que en las mujeres de la familia. Recién Rafael me contaba y me decía que este fenómeno del cual yo hablo, los cuidados, aquí en la universidad se reproducía y que cuando un joven suspende o congela su carrera, son las mujeres las que suspenden sus carreras porque un padre o una madre se enfermó, no son los hombres. Son las mujeres las que suspenden sus carreras cuando hay un embarazo, no son los hombres. Entonces, cuando decimos el rol de la familia, inmediatamente tenemos que mirar a la mujer dentro de la familia, porque el rol protector de la familia lo ha asumido sistemáticamente la mujer. Y hoy día, con claridad, también en materia financiera. Y lo tenemos que asumir porque las mujeres parece que entendimos súper bien el tema del análisis marxista. Entonces salimos a buscar los medios de producción, el trabajo, la formación, la educación, pero se nos olvidó algo fundamental, que era negociar con quién compartíamos las labores domésticas. Entonces salimos al mercado de la educación, al desarrollo del trabajo, etcétera, pero además cargamos con la responsabilidad del hogar. Una responsabilidad del hogar que no es menor y que también ha ido cambiando, porque antiguamente el cuidado de las mujeres se daba a los niños y a los enfermos. Pero hoy día, con una tasa de un 17% de personas mayores, con una esperanza de vida que supera los 80 años, con un país que se define como el más longevo de América Latina, incluso más que Cuba y que Uruguay, la situación nos está diciendo que el segmento que más crece, de ese 20% que se espera el 2020 en Chile, mayor de 60, es el segmento mayor de 80. Y el segmento mayor de 80 es el segmento que empieza a presentar los escenarios de la dependencia. ¿Y qué es la dependencia? La dependencia no es lo mismo que la discapacidad. La discapacidad muchas veces requiere un bypass a la funcionalidad. La dependencia es la necesidad de un otro para resolver las actividades de la vida diaria. ¿Y quién ha sido ese otro? La mujer. ¿Y qué mujer? La hija o la esposa. Y últimamente las nueras son solidarias, que somos las mujeres. Pues bien, en ese marco de cuidado, que podríamos decir, bueno, la familia, porque hay muchos que dicen, es más, cuando uno hace una encuesta, el año pasado hicimos una encuesta y la gente le preguntamos, ¿usted quién quiere que lo cuide? Mi familia, mi hija, mi mujer, etcétera. Tenemos que replantearnos si eso es posible. Y la verdad es que hay datos objetivos. Mientras esta mujer se incorpora al trabajo, hay menos capacidad de cuidado. Mientras las familias tienen menos hijos, hay menos capacidad de cuidado. Y por lo tanto tenemos aumento de demanda de cuidado y disminución de capacidad de prestarlo. Eso se llama crisis del cuidado. Y la crisis del cuidado requiere reflexiones profundas también para la familia. Respecto a si es justo que una hija tenga que cuidar 20 años a los padres. Por cierto, yo creo que uno tiene el deber de querer a los miembros de la familia, pero no necesariamente el de cuidarlos, sobre todo si para ese cuidado está el autosacrificio porque no hay apoyo social. Y eso es un tema que se nos viene con mucha fuerza y yo lo quiero poner porque hablamos de la migración, hablamos de la familia, hablamos de los hijos y la verdad que las mujeres que en algún momento enfrentamos los desafíos de los derechos respecto a la infancia, a la educación preescolar, etcétera, y que logramos poder educarnos, y, estudiar y trabajar porque pudimos llevar a nuestros niños a un jardín infantil, a la vuelta del tiempo nos encontramos que tenemos que dejar de trabajar para ir a cuidar a un padre o una madre. Entonces ahí hay otro planteamiento, pues ¿qué nuevo rol le cabe al Estado? Es decir, hay escenarios que nos están haciendo, hay escenarios de desigualdad, pero además hay escenarios donde superamos la pobreza o superamos la fragilidad y volvemos a la fragilidad por etnia, por donde vivimos, por nuestra edad y por nuestro género. Y esos son los temas que tenemos que ser capaces de reflexionar en la familia y desde la familia, pero sobre todo desde un paraguas mucho más amplio. Porque si no nos situamos en ese paraguas, seguimos reproduciendo un modelo de análisis familista
que no nos va a permitir dar un salto en un enfoque de derecho que apunte finalmente a un país que avanza en cohesión social porque cree que es la única forma de fortalecer su democracia y de resolver los problemas que hoy día se nos enfrentan en materia humana, de desarrollo y de satisfacción. Y para terminar, en el cuarto punto, tenemos un debate pendiente, que de alguna manera toca lo que dije recientemente, pero que y con esta frase quiero cerrar. Tenemos que discutir sobre la familia, y discutir sobre las familias obliga a debatir sobre el tipo de sociedad que queremos construir y lograr nuevos acuerdos y alianzas para su viabilidad política, social, institucional y fiscal. Quiero además comentarles, yo tengo un gran amigo, un académico que respeto muchísimo, que mientras yo celebraba la aprobación del aborto en 3 causales, él me escribe hoy día y me dice, sí pues, pero la verdad es que la aprobación del aborto en 3 causales no resuelve el aseguramiento de los derechos reproductivos. Por supuesto, pero estamos en Chile y hemos visto cómo hasta Dios va a declarar al Tribunal Constitucional. Entonces, seamos realistas también respecto del lugar hacia donde queremos ir, pero entendiendo en el espacio conservador, arcaico, neoliberal y rígido donde nos toca jugar el partido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y la presentación de la directora sociocultural de la Presidencia de la República, Paula Fortes Valdivia. Estamos llegando ya al término de este seminario. Vamos a invitar a la señora Teresa Rey, directora ejecutiva de la Fundación de las Familias, a que nos acompañe, porque le va a hacer entrega de un presente a las panelistas que nos han acompañado esta mañana. Y además voy a tomar la libertad de reiterar los agradecimientos a todas las personas que están acá, reiterar la invitación a que vamos a seguir en esto. Como dije al comienzo, la idea es generar conversaciones. Ojalá en todos los ámbitos que todos ustedes se mueven, generar estas conversaciones y empezar a implementar formas de comunicarnos y dialogar y juntarnos para proponer cómo hacer políticas públicas desde las realidades que nos toca vivir y cómo vamos a hacer entre todos un mejor país. Reitero mis agradecimientos a todos, pero sobre todo una invitación a que esto se convierta en una tremenda marea que moviliza a todo el país. Muchas gracias. Y lo último, que el presente que voy a hacer entrega son todas artesanías de la Fundación Artesanías de Chile, que es una de las 7 fundaciones de las que hablaba Paula, que es de la Presidencia de la República, y esto tiene el símbolo de entregar esto como regalo de agradecimiento, tiene el símbolo que están hechos por mayoritariamente artesanas mujeres a lo largo de todo Chile y que simbolizan el trabajo y de que estamos trabajando todos por el trabajo de calidad, por el respeto a todos los oficios y porque eso también incentiva a hacer mejor la vida de todos. Así que además de hacer la propaganda a una fundación hermana, todas las fundaciones tenemos de atrás lo que la presidenta Bachelet nos ha pedido, que es mejorar la calidad de vida de todos y todas las ciudadanas de este país. Gracias. Mientras la directora se entrega de estos presentes, aprovechamos de contarle a las y los participantes que todo este material que se ha presentado en este seminario se va a encontrar disponible a partir del día viernes 25 de agosto en el link de inscripción del seminario. ¿Se recuerdan que era Fundación de las Familias / seminario? Así que ahí van a poder encontrar todo este material que se ha presentado hoy día. Les recordamos también que por favor entreguen a la salida la encuesta de satisfacción que estaba en sus asientos y también que pasen por favor a retirar sus certificados que acreditan la participación de este seminario a la salida del mesón. Agradecemos la presencia y participación de todas y todos. Muchas gracias.